Paz y bien, hermanos, hermanas. Jesús de las Bienaventuranzas. Homilía para el domingo cuarto del tiempo ordinario, escuchando el Evangelio según San Mateo, que vamos a ir leyendo durante los domingos del tiempo ordinario de este año. Hoy, el capítulo 5, versículos 1 al 12. Al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. Hermanos, la lectura del Santo Evangelio siempre nos debe producir una misteriosa sensación de paz, de armonía, de agrado, efecto de ese contacto con Dios que brota al tener entre las manos esas sus palabras divinas. Pero hay páginas que producen un encanto especial, y una de esas páginas es la que acabamos de escuchar. Jesús sube al monte, como Moisés subió al monte Sinaí, donde Dios le reveló la ley de la alianza con su pueblo. El monte de las bienaventuranzas, el monte de la transfiguración, el monte Calvario, pasando por el monte de los olivos. Son montes del encuentro y del abrazo de Dios con su criatura. Las bienaventuranzas, hermanos, son el perfume del Evangelio, la belleza de una doctrina que solo el enviado divino nos la puede dar. Bien, podemos decir que las bienaventuranzas son una forma de expresión que ya se encuentra en el Antiguo Testamento, en los salmos, en los libros sapienciales, en los profetas. Es cierto, el Salterio, Salmo primero, comienza con una bienaventuranza. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y la meditan día y noche. Esa bienaventuranza es el consejo de un sabio que poéticamente muestra el camino verdadero. Los libros sapienciales tienen muchas bienaventuranzas y otras expresiones similares en las que cantan pues la dicha del matrimonio, del esposo que disfruta de una esposa prudente, de los hijos que crecen con la bendición de Dios. Es un estilo muy adecuado a los dichos de la sabiduría,
proferir una verdad mediante una fórmula de alabanza. Y también frente a las bienaventuranzas está lo que podríamos llamar lo contrario, las malavenaventuranzas. ¡Ay de aquel que sigue el camino de los impíos! Las bienaventuranzas de Jesús, más allá de ese camino moral que pueden incluir, las vamos a definir, la corona del Evangelio, por cuanto que Jesús, arrebatado por lo que va viendo de lo que está haciendo Dios al construir el reino, prorrumpe en esas exclamaciones, en esas felicitaciones de admiración, de alegría compartida. Dichosos o bienaventurados, para recoger el lenguaje tradicional de la literatura española, aunque hoy en muchas Biblias las verán convertidas, en vez de bienaventurados, en dichosos. Bienaventurados los pobres. O si no, San Lucas cambiará el giro. Bienaventurados vosotros, los pobres, vosotros. Jesús está hablando no en abstracto, sino está hablando frente a aquellos discípulos que le siguen, que le escuchan. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es como decirles, ¡qué suerte la vuestra! Porque solo Dios puede hacer esta maravilla. El hombre reflexivo dirá que la pobreza no es ningún ideal humano, dignificante del hombre. Al contrario, la pobreza es el resultado de una situación anómala que debemos combatir. No estamos llamados a ser pobres, sino a compartir los bienes terrenos como patrimonio de toda la humanidad, como signo de la fraternidad que debemos vivir. Es una doctrina que la acentuamos hoy. Sin embargo, Jesús dice, dichosos los pobres. Los pobres, ¿de quiénes estoy hablando? De los pobres ponemos una palabra no para evadir la realidad, sino para interpretarla en su intimidad. Los pobres de espíritu. Jesús no puede frenar el avance de una humanidad que camina en búsqueda de unos derechos humanos compartidos por todos. La pobreza, el sufrimiento, la persecución no son ideales humanos que hemos de exaltar. Entonces, ¿qué ha visto Jesús en esos pobres, a los cuales se llama pobres de espíritu? En esos que sufren y lloran, en esos que son perseguidos y a los cuales él llama bienaventurados. Es lo que ha visto San Pablo después en la comunidad de Corinto, a la que él ha evangelizado. Lo que ha visto y lo que escuchamos hoy en la lectura correspondiente de San Pablo, vamos leyendo progresivamente sus cartas. Fijaos en vuestra asamblea, dice, hermanos, no hay en ellas muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas. Cuídense bien, hermanos. O sea, hay también gente de esta categoría social, pero no es lo que domina, no, sino que lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar a lo poderoso. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta, de modo
que nadie puede gloriarse en presencia de Dios. Jesús podía haber escogido para venir a este mundo una categoría social de excelencia, de riqueza, de poder. No, escogió lo bajo, escogió la categoría de pobre. Las bienaventuranzas nos están abriendo los ojos a una obra que Dios va haciendo en medio de nosotros, una obra que es una obra bella de salvación y de felicidad. Los caminos de Dios y los caminos humanos acaso sean muy distintos, y con frecuencia lo son. Ya lo había dicho el profeta Isaías: mis caminos no son vuestros caminos, ¿no? Jesús ve la gente que le sigue y le comprende y los llama dichosos, bienaventurados. Él les comparte la felicidad que lleva dentro de sí mismo. Al fin y al cabo, hermanos, quiero recalcar esto: las bienaventuranzas son el retrato de Jesús. No hubo un pintor que recogiera sus rasgos, pero uno se define a sí mismo cuando habla. ¿De quién está hablando Jesús? De los pobres, de los que lloran, Pero si bien entendemos, decimos: pues tú eres uno de ellos. Sí, efectivamente, yo soy ese. Las bienaventuranzas son el retrato de Jesús. Qué hermoso poder interpretarlas así. El pobre de espíritu es Él, el que llora, el que sufre, el que tiene hambre y sed de la santidad de Dios. Eso significa esa justicia en el lenguaje de la Biblia. El misericordioso, el limpio de corazón, el perseguido por causa de la justicia de Dios es Él. Jesús es, lo voy a definir, el bienaventurado de la historia, el más feliz de la historia, porque Él ha saboreado eso que Él predica y comunica. Dichosos, ¿cómo? Sí, dichosos, os lo puedo decir porque yo lo he experimentado, dice Jesús. En lo hondo de la vida hay un misterio de confrontación entre el bien y el mal, entre unas inclinaciones que nos llevan a la esclavitud y la corrupción y una ansia de libertad divina que vibra en nosotros y nadie nos la puede quitar. Feliz el vencedor, que con la gracia de Dios sale a flote del mundo del pecado que nos envuelve y es testigo de la vida divina, del amor a la que somos llamados. Hermanos, cuando uno reflexiona sobre estas cosas, cuando uno lee una entrevista que le hacen a un hombre famoso: ¿es usted feliz? Pues, ¿qué responde? Preguntémosle a San Francisco: oye, Francisco, ¿eres feliz? Muy feliz. ¿Y por qué eres feliz? Porque creo que estoy identificado con Cristo crucificado. ¿Pero de qué felicidad me hablas? De la única que existe, de la felicidad que es humana y divina a la vez. Hermanos, esto es así. Cada uno de nosotros puede ir repasando una a una las bienaventuranzas, las 8 bienaventuranzas que trae San Mateo y que San Lucas las ha recogido como 4, pero las bienaventuranzas, hermanos, no son ni 4 ni 8, porque también en el Evangelio encontramos otras bienaventuranzas ocasionales. Son un lanzamiento del Espíritu que traspasa el mensaje del reino de Jesús. ¿Qué me está diciendo Dios a mí a través de esta bienaventuranza? A mí,
En este momento concreto de mi historia personal, de la circunstancia en la que vivo, que es parte de mi vida, y de la vida eclesial del hoy de Dios. ¿Qué me está diciendo a mí esta bienaventuranza? ¿Son el código moral de la vida de los cristianos? Sí, pero mucho más. Las bienaventuranzas no son los mandamientos, sino el fruto del cumplimiento de los mandamientos. Por eso, hermanos, en los funerales te presentan el leccionario, lecturas que puedes escoger. Pues una lectura es la bienaventuranza. Este cristiano, esta cristiana que está ahora delante del altar, ha querido seguir en su vida el camino de las bienaventuranzas. Es muy hermoso el poder hacer la unión de la muerte con las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas tienen un horizonte último, que llamamos la doctrina teológica escatológico, final. Ese horizonte está previsto en las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Los que lloran son los que buscan una alternativa distinta que no llega. Son los olvidados, los descartados, los aplastados injustamente, que se encuentran impotentes y recurren a Dios, llorando. Esas lágrimas no caen en el vacío. Dichosos si lloráis como se debe llorar, porque seréis consolados, nos dice Jesús. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los misericordiosos no son los que se dejan llevar por el instinto de la venganza, no, sino que actúan con un espíritu de comprensión, de perdón gratuito, como Dios nos ha perdonado, como Jesús dice en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es como una utopía espiritual, pero Jesús así lo ha enseñado y así Jesús nos lo ha proclamado. Dichosos los misericordiosos. Hermanos, se nos abre un mundo infinitamente bello si nos dejamos imbuir de este espíritu de las bienaventuranzas con las cuales se abre el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña está recogido en el capítulo 5, 6 y 7 de San Mateo, y las bienaventuranzas son el primer párrafo del Sermón de la Montaña. Tenemos los ojos puestos en ese monte que está enfrente del lago de Galilea, del lago de Genesaret, donde Jesús ha predicado, donde Jesús ha sanado, donde Jesús ha consolado. Desde ahí ha venido la luz del mundo. Y mirando a Jesús, cuya presencia no se ha extinguido en la tierra, le decimos, para concluir estas palabras sencillas de homilía: Señor Jesús, yo quiero ser feliz y bienaventurado, que para eso he nacido. Yo quiero ser feliz yendo por el camino de las bienaventuranzas que tú nos has enseñado. Amén. Hermanos, hermanas, desde esta pequeña casa de capuchinos, aquí en un centro espiritual de hermanas religiosas capuchinas, a todos ustedes, paz y bien y feliz domingo, día del Señor.